Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Vamos a tocar un tema que es un tema delicado. Y siempre que tocamos un tema así, que puede causar controversia, pues nos gusta hacerlo desde el eclecticismo. Es decir, nosotros somos una escuela de filosofía y tenemos tres principios. El segundo principio es el estudio comparativo de ciencias, artes, filosofías. De manera que cuando nosotros damos nuestros cursos de filosofía, siempre vamos a tratar muchos temas diferentes y lo que vamos a hacer es que les vamos a dar la oportunidad a esos temas de mostrarse con toda su amplitud. Es decir, que para que haya una verdadera pensamiento filosófico, tenemos que acercarnos a los temas de manera desprejuiciada, es decir, sin prejuicios, sin ideas previas sobre los mismos. Y cuando nosotros hacemos esa exposición de un tema, lo hacemos como queriendo darle al tema todas sus bondades, para poder acercarnos a él de la manera más objetiva posible. Luego vendrá cada uno en su casa, a posteriori, conforme vaya reflexionando, ese pensamiento crítico que tiene que acompañar a la filosofía. Pero ese pensamiento crítico tiene que venir después de, no antes, porque si nosotros prejuzgamos un tema a la vez que lo vamos exponiendo, no podremos nunca llegar a comprenderlo. Por eso vais a ver que aquí pues presentamos los temas pues de una manera entusiasta, como si verdaderamente creyésemos totalmente en el tema tal y como lo estamos exponiendo, para daros la oportunidad de tener una visión limpia y más cercana de ese tema. Lo primero que tenemos que decir, así como una entrada en el tema, es que la reencarnación, para todos estos antiguos pueblos que han creído en esta doctrina, no supone algo extraordinario o diferente que le acontece al ser humano, sino que la reencarnación estaría dentro de una ley natural. Es decir, que el cosmos todo funciona de la misma manera y el ser humano que está inmerso en este cosmos pues tendría que seguir las mismas leyes. De forma que nosotros vemos que la vida estaría como evolucionando a lo largo del cosmos y ocupando formas muy variadas. Si nosotros vemos la vida animal o la vida vegetal, pues vamos a ver que a lo largo de los millones de años que hay vida en este planeta, pues ha habido formas muy diversas de helechos, de plantas, de dinosaurios, de mamíferos, de amonites, y entonces lo que vemos es una gran evolución de las formas y cómo la vida anima a todas esas formas a lo largo del tiempo. Y por tanto, decimos que para toda esta mentalidad antigua, el ser humano estaría inmerso en este mismo devenir. Por otro lado, otra idea que queremos dejar sobre la mesa de entrada es que para todas estas antiguas culturas también el universo estaba funcionando en base a leyes, muy pocas leyes, y todas, como decimos, para todos, no leyes específicas para cada uno. De forma que cuando nosotros vemos la naturaleza, lo que vamos a observar es que la naturaleza es cíclica. Entonces, lo que nos damos cuenta es de que, por ejemplo, pensemos en el ciclo del agua. Cuando estudiamos ciencias naturales en los niños, pues les explicamos el ciclo del agua, les explicamos el ciclo del nitrógeno, les explicamos el ciclo del carbono. Todo en la naturaleza es como que se va regenerando, y entonces tenemos el agua que está en los mares, pero luego se evapora, cambia de estado, parece que ha desaparecido, pero al cabo de un tiempo vuelve a bajar, y entonces vuelve otra vez a llenar los ríos, a llenar los mares, en un eterno ciclo que está constantemente en transformación. Si nosotros vemos el carbono, pasa lo mismo. Tenemos el carbono en estado gaseoso, el CO2, y las plantas lo van a convertir en carbono en forma de hidratos de carbono, de algo que forma el sustento de todos los cuerpos y los organismos vivos. Y esos ciclos son ciclos que están todo el rato en marcha, están siempre en movimiento en nuestra naturaleza. Sabéis que Lavoisier
nos habló de que la materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y eso fue un gran avance para la ciencia, ¿eh? La ciencia de repente descubrió que no es que las cosas aparezcan y luego desaparecen, sino que se transforman. Y eso mismo ocurre con la energía, ¿eh? Es el primer principio de la termodinámica, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. De manera que estamos en un universo y estamos en un planeta Tierra en donde las cosas no desaparecen, a pesar de que a nosotros nos da la sensación de que sí, sino que sencillamente se van transformando unas en otras. Y estamos acostumbrados, como digo, a los ciclos porque tenemos el día y la noche. Entonces nosotros vivimos en un mundo que es cíclico y para nosotros los biorritmos, todo nuestro organismo está acondicionado para seguir esos ciclos. El ciclo del día y la noche y el ciclo de las estaciones. Ahora estamos entrando en el verano, la semana que viene ya llegará el verano, estamos dejando atrás la primavera y hemos dejado el otoño y el invierno, pero volverá a venir el otoño, ¿eh? Entonces son ciclos, porque la palabra ciclo significa círculo. Y entonces en un círculo se llega a un momento en donde lo que era el final vuelve a ser el principio, ¿eh? Los círculos se cierran sobre sí mismos. Y entonces esa es una de las ideas también que podemos decir para iniciar que este mundo donde vivimos está sujeto a ciclos y que todo está lleno de ciclos. Entonces Platón, que es el gran maestro de la filosofía occidental, el padre de toda la filosofía, hubo un pensador que dijo, en realidad toda la filosofía de Occidente son notas a pie de página de la filosofía de Platón. Porque ha sido tal magnitud de pensamiento como ha influenciado a la cultura occidental. Pues este Platón nos va a decir en un libro que se llama El Fedón, sobre la inmortalidad del alma, nos va a hablar de un ciclo que ocurre en el ser humano, que es el ciclo de la vida y de la muerte. Y nos lo va a expresar de forma lógica, porque os voy a leer lo que dice, pero es muy interesante porque desde el punto de vista de la lógica nosotros podemos llegar a determinadas conclusiones, ¿eh? Porque la lógica, nuestra manera de interpretar el mundo a través de la razón, también nos sirve para conocer la verdad, para conocer las leyes de la naturaleza. Y entonces Platón dice: ¿hay algo que sea contrario al hecho de vivir, del mismo modo que dormir es contrario a la vigilia? Sí lo hay. ¿El qué? Estar muerto. ¿Y no procede lo uno de lo otro, puesto que aquellos son contrarios? ¿Y no son dos las generaciones que encontramos entre ambos, puesto que son dos?, le preguntó Sócrates. Imposible negarlo. Entonces, continuó Sócrates, yo te voy a hablar a ti de unos pares de opuestos a los que recién me refería, de ellos y de sus generaciones, y tú me vas a hablar a mí de los otros. Se trata de dormir y de estar despierto. Y digo que del dormir procede la vigilia, y de la vigilia procede el dormir. Y son las generaciones de ambas, una el dormirse y la otra el despertarse. ¿Es suficiente con lo dicho o no? Desde luego que sí, vais a ver que ellos van razonando. Responde tú ahora de igual modo, en lo que se refiere a la vida y a la muerte. ¿No sostienes que estar muerto es lo opuesto a vivir? Sí, afirmó Cebes. ¿Y que se originan el uno del otro? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se origina de lo que vive? Lo que está muerto, respondió. ¿Y qué se origina de lo que está muerto? Lo que está vivo. Y así es necesario reconocerlo. ¿Proceden entonces de aquello que está muerto tanto las cosas que poseen vida como todos los seres vivientes? Evidentemente. Entonces, por esto que hemos dicho, nuestras almas existen en el Hades, aseguró Sócrates. Entonces asumimos aquí también que los vivos proceden de los muertos, no menos que los muertos proceden de los vivos. Y al ser esto así, parece que hay indicaciones suficientes para suponer que las almas de los muertos necesariamente deban existir en alguna otra parte desde donde sean capaces de volver a la vida.
Entonces Platón nos va a decir que para cerrar el círculo de la vida y la muerte, cuando el ser humano muere, tiene que ser como un estado previo a un nuevo nacimiento. Y así volveríamos a cerrar un círculo que de otra manera no es un círculo, sino que es algo lineal. Una vida que nace y una vida que muere. Tenemos que decir que en realidad la reencarnación, una de las la tercera idea que quería traer aquí, es que nosotros a veces hemos pecado de considerar que la reencarnación es una idea exótica que se les ha ocurrido a unos pueblos orientales, ¿no? Que puedan ser hindúes, budistas, chinos, japoneses, pero que nosotros nunca hemos sostenido este tipo de ideas. Y todo lo contrario, ¿eh? En realidad, la reencarnación es una idea que forma parte de la cultura occidental desde sus inicios. Y para ello nada mejor que hablar de la religión griega antigua, los orígenes de toda la religión griega, que es el orfismo, que si conocéis un poco la figura de este fundador de la religión órfica, pues él va a hablar de la metempsicosis, de la transmigración de las almas. E incluso va a entrar en el Hades a rescatar a su amada, a Eurídice. Entonces, hay muchísima tradición mitológica en donde en Grecia ya se habla de ese estado de después de la muerte que va a ser el Hades, que no hay que confundirlo con nuestro estado de infierno, que no es el mismo paralelismo, pero sí es un estado, el Hades, al cual pues se van a acercar incluso seres humanos para tener contacto con ellos, como Ulises en la Odisea, que sabéis que baja a ver al adivino Tiresias y va al Hades. Entonces, como digo, la antigua religión griega ya hablaba de la transmigración, de la metempsicosis. Luego vamos a llegar a Pitágoras, y Pitágoras, que recoge toda la tradición órfica, va a ser otro de los grandes que va a hablar de reencarnación. Y os he traído un libro que está escrito por Diógenes Laercio, que habla de vidas de filósofos ilustres, entre ellas la de Pitágoras, hace una biografía de Pitágoras. Y entonces, para que veáis lo que dice de Pitágoras, lo que en esta época ya se recordaba sobre Pitágoras, dice, Heráclides Póntico refiere que Pitágoras decía de sí mismo que en otro tiempo había sido Etálides y había sido tenido por hijo de Mercurio, que el mismo Mercurio le tenía dicho pidiese lo que quisiese excepto la inmortalidad, y que él le había pedido el que vivo y muerto retuviese en la memoria cuanto sucediese. Así que mientras vivió se acordó de todo, y después de muerto conservó la misma memoria. Que tiempo después de muerto, refería Heráclides, pasó al cuerpo de Euforbo, es decir, había vivido siendo Etálides y luego vivió siendo Euforbo. Y cuando vivía siendo Euforbo, fue herido por Menelao. ¿Os acordáis de Menelao? El de la guerra de Troya. Y fue herido por Menelao, que siendo Euforbo, dijo, él, siendo Euforbo, dijo que había sido en otro tiempo Etálides y que había recibido de Mercurio el don de la transmigración del alma, como efectivamente transmigraba y circuía por todo género. El saber lo que padecería su alma en el infierno y lo que las demás allí detenidas. Eso le permitía el don de la memoria. Que después que murió Euforbo, se pasó de alma a Hermótibo, el cual, queriendo también dar de ello, pasó a Bránquida. Y entrando en el templo de Apolo, siendo Hermótimo, entró en el templo de Apolo y enseñó el escudo que Menelao había consagrado allí. Siendo ya otra encarnación, él entró en el templo de Apolo y enseñó el escudo que Menelao había consagrado allí, y decía que cuando volvía de Troya, él, cuando había sido Euforbo, Menelao, consagró a Apolo su escudo, y que ya estaba podrido, quedándole solo la cara de marfil. Y entonces hay alguien, que no sé quién es, que cuenta la anécdota
de que él hizo descolgar el escudo porque sabía lo que ponía detrás. Y entonces dijo, yo, que antiguamente fui euforbo, llevé ese escudo en la guerra de Troya, y si queréis la prueba, descolgadlo y veréis que detrás dice tal cosa, y efectivamente lo descolgaron y decía tal cosa. Que después que murió Hermótimo se pasó a Pirro, que fue un pescador, se acordó de nuevo de todas las encarnaciones pasadas, y finalmente que después de que luego fue Pirro, y después de muerto Pirro vino a ser Pitágoras, y se acordaba de todo cuanto hemos mencionado. Entonces este libro ya menciona que Pitágoras recordaba todas sus encarnaciones pasadas, y que podía hablar de lo que había sido en todas ellas. Bien, después de Pitágoras entonces tenemos que irnos a Platón, que ya hemos hablado en el Fedón, pero aquí en la República nos va a contar un mito, y nos habla del mito de Er, y en este mito nos va a contar la historia de un soldado que tiene una experiencia de morir sin morir. Entonces cuentan que este soldado, pues él estaba en el campo de batalla y fue dado por muerto. Y a los días, cuando empezaron a retirar los cadáveres, se dieron cuenta de que no se había corrompido el cadáver de Er. Pero bueno, se lo llevaron y lo pusieron sobre la pira para quemarlos, todos los cadáveres, junto con los demás, pero en el momento que estaba en la pira, él se va a despertar. Y entonces va a contar todo lo que ha visto mientras estaba en ese estado de muerto sin morir. Todo esto lo relata Platón, fijaros qué interesante, Y entonces, el mito de Er nos cuenta que Er vuelve a la vida porque le dicen que no está todavía, que no es su momento, y que tiene que volver para contar qué es lo que ha visto allí. Y entonces, pues él va a contar todo lo que nosotros conocemos como, podríamos decir, el infierno y el cielo, el juicio final, muchas de esas ideas que aparecen en el cristianismo y que hemos escuchado, pues aparecen aquí también como parte de la historia y de las tradiciones griegas, pero nos la va a contar Platón también hablándonos de qué pasa con las almas cuando mueren, ¿no? Y cómo se van reuniendo todas y a cada una de ellas se le hace un juicio, y entonces hay algunas que van a un lugar más agradable y hay otras que van a otro lugar menos agradable en función de alguna manera de los hechos que han realizado en vida. Lo que me gustaría destacar de aquí, de este mito, es que pasado un tiempo, cuando ellos han estado cada uno en su lugar, pues las mismas almas vuelven a reunirse para tomar cuerpo nuevamente. Y entonces Platón va a decir que se reúnen todas, que eso es lo que observó Er, cómo se reunían todas las almas después de todo ese tiempo de descanso que habían tenido, cómo se reunían todas y cómo las parcas, ¿sabéis quiénes son las parcas? Las tres parcas, que son las que de alguna manera te dan el tiempo de vida, enhebran la vida y te dan las hebras negras, las hebras de oro, te van como enhebrando la vida que vas a tener con todas las cosas buenas y malas que te han tocado. Y son las mismas parcas las que luego al final de la vida van a cortar el hilo. Entonces esas parcas están ahí y son un poco las que supervisan cuáles van a ser las vidas que se les van a dar a estas almas que van a encarnar de nuevo. Y entonces es muy interesante lo que va a decir Platón, porque Platón dice que ellas van a ver vidas, o sea, se van a echar como en un corro, se van a echar todas las vidas, y entonces uno puede elegir la vida que va a tener en la próxima encarnación. Entonces dice Platón que las almas es que van como por orden, ¿no? En función de llegada, pues van eligiendo, pero que aún la última de las que llega tiene la posibilidad de elegir entre muchas vidas y que de alguna manera va a elegir aquello que necesita vivir. Es decir, que cuando venimos a esta vida, según este mito, nosotros hemos elegido la vida que queremos tener.
Por tanto, no podemos culparle a nadie, porque parece ser que lo que nos viene a decir Platón es que estas oportunidades que tenemos en la vida las hemos elegido nosotros. Y entonces uno diría, pero esto no es posible porque yo me hubiese elegido una vida mejor, ¿eh? Pero Platón nos va a decir que aquellos que han estado en un lugar muy cómodo y que todo les ha ido bien, pues cuando tienen que elegir no son muy juiciosos, sino que eligen así rápidamente por el brillo que tienen las vidas. Pero luego cuando ya han elegido se dan cuenta que esa vida lleva asociada algunas otras cosas que no habían previsto, ¿eh? Se precipitan a la hora de elegir. Mientras que las almas que han sufrido, que han tenido una vida en donde lo han pasado mal, cuando tienen que volver a elegir, entonces ya van como rebuscando, ¿eh? Y van buscando a ver ahí la mejor opción, valorándolo todo, son juiciosas, tienen discernimiento y esas eligen mejor, ¿eh? Os voy a leer un poquito, ¿eh? Para que veáis cómo lo cuenta Platón. Aquí tienes, evidentemente, mi querido Glaucón, la prueba terrible para la humanidad, y así cada uno de nosotros, despreciando todos los demás estudios, debe dedicarse solo a aquel que le haga conocer al hombre cuyas lecciones puedan ponerle en estado de discernir las condiciones dichosas y desgraciadas y escoger siempre la mejor. Y llegará a conseguirlo siempre que repase en su espíritu todo lo que hemos dicho hasta ahora y juzgue de lo que puede contribuir más a la felicidad de la vida por el examen que hemos hecho de las diferentes condiciones, consideradas junta o separadamente. Así es como aprenderá, por ejemplo, qué grado de belleza, mezclado con una cierta dosis de riqueza o de pobreza y una cierta disposición del alma, hace al hombre malo o virtuoso. ¿Qué efecto deben producir el nacimiento ilustre y el nacimiento oscuro? La vida privada y las dignidades, la fuerza del cuerpo y la debilidad, la mayor o menor aptitud para las ciencias. En una palabra, las diferentes cualidades naturales o adquiridas, cotejadas las unas con las otras, de suerte que después de haber reflexionado sobre todo esto, sin perder de vista la naturaleza del alma, podrá distinguir el género de vida que le es ventajoso del que le sería funesto. Llamará funesto al que le conduzca a hacer su alma más injusta y ventajoso al que la haga más virtuosa, sin tener en cuenta todo lo demás. Porque ya hemos visto que este es el mejor partido que puede tomarse, sea en esta vida, sea para la otra. Enseguida el mismo Hierofante arrojó en tierra delante de ellos géneros de vida de todas las clases, cuyo número era mucho mayor que el de las almas que debían escoger, porque todas las condiciones se encontraban allí revueltas. Había tiranías, unas que debían durar hasta la muerte, otras que habrían de verse bruscamente interrumpidas y concluir en la pobreza, el destierro y la mendicidad. Se veían igualmente condiciones de hombres célebres, estos por la belleza, por la fuerza, por su reputación en los combates, aquellos por su nobleza y las grandes cualidades de sus antepasados. Se veían también condiciones oscuras bajo todos estos conceptos. Había asimismo destinos de mujeres igualmente varios. Bueno, ahora no encuentro cuando explica cómo se precipita a alguien a cogerla y dice, ay, me he precipitado, he cogido lo que no quería. Bueno, entonces vemos que para Grecia, para los grandes personajes de Grecia, como fueron Sócrates, como fueron Platón, como fue Aristóteles, la reencarnación era un hecho. Y como fue Pitágoras, la reencarnación era un hecho. Y ellos han sido la base de toda nuestra cultura occidental. Si nos vamos a Roma, pues resulta que Roma también consideró la reencarnación como basamento de su cultura. Y no hay más que leer la Eneida, que la Eneida es como, igual que la Ilíada y la Odisea es para Grecia el tesoro cultural griego, para Roma el tesoro cultural de todos sus, que marca toda la historia de Roma, va a ser la Eneida, porque es cuando Eneas sale de Troya después de perder la guerra
y va a fundar Roma. Entonces, en Eneas está el origen de toda la cultura romana. Y la Eneida nos va a hablar de nuevo de la reencarnación. Leo también muy poquito, pero es para daros una pincelada de vamos, lo repartido que está esta idea de la reencarnación en distintas culturas. Eneas baja también al inframundo y va a buscar a su padre, Anquises, porque su padre le tiene que hablar de cuál va a ser su futuro en la fundación de Roma. Y entonces dice su padre, Anquises: esas son almas a las que deben otro cuerpo los hados. Acuden a las orillas del Leteo y beben en sus ondas el sosiego y el eterno olvido. Deseando estaba hablarte de esas almas, ponerte delante de ellas y darte a conocer las que han de formar tu progenie, para que más te alegrases conmigo de haber encontrado Italia. Es decir, te voy a enseñar cuáles de estas almas van a ser tus hijos, porque encarnarán después y serán tus hijos. Oh Padre, hay pues almas que alzan el vuelo de aquí y se remontan a la tierra para sepultarse otra vez en la prisión del cuerpo. ¿De dónde les viene a las desdichadas tan insensato deseo de la vida? Es decir, él ha ido allí al inframundo, ha visto que allí están muy bien y dice: ¿y por qué quieren volver a la tierra? Voy a satisfacer tu curiosidad, hijo mío, responde Anquises. ¿Sabe? Bueno, me salto un trocito. Dice: cuando la muerte las libra de sus ataduras, conservan todas las impurezas, todas las manchas con que profundamente las corrompió su peregrinación por la tierra. Necesario es que de raíz se purifiquen, pasando por acerbas pruebas, y aquí sufren castigos y penando espían sus antiguas faltas. Unas, suspendidas en los aires, son expuestas al soplo de los vientos, otras, precipitados a espantoso abismo, lavan allí sus culpas o bien se depuran en las llamas. Cada uno de nosotros sufre la prueba reservada a sus manes y después se nos envía al vasto Elíseo. Está diciendo, hay una parte que es el Hades, donde el ser humano, una vez que acaba su vida en la tierra, tiene que purgarse, el purgatorio de los cristianos, y cuando ya se ha purgado en el Hades, cuando ya ha purgado, lo dice así metafóricamente, cuando ha purgado sus impurezas, bien por los aires, al soplo de los vientos, precipitados en un abismo, depurados en las llamas, cuando ha pasado por ese lugar, entonces ya pueden ir a los campos elíseos. Y entonces en los campos elíseos tienen una vida de paz y de tranquilidad. Y después se nos envía al vasto Elíseo, aunque somos bien pocos los que llegamos a habitar estos rientes campos. Aquí permanecemos hasta que, terminada la revolución del tiempo señalado, el curso de las edades haya extinguido nuestros inveterados vicios y devuelto a su prístina pureza ese aliento divino, esa chispa del celeste fuego. Cumplido un ciclo de 1000 años, un Dios llama a toda la muchedumbre de estas almas a las orillas del Leteo, para que, olvidando lo pasado, vuelvan a las regiones superiores con deseo de animar nuevos cuerpos. Entonces está diciendo, pasado un tiempo en donde han estado en los campos elíseos, pues entonces ya vuelven a ser convocadas para volver otra vez a la tierra. Bien, por tanto ya veis cómo no pertenece esta doctrina de la reencarnación solo a la parte oriental, sino que la hemos visto en Grecia, la hemos visto en Roma, la podemos ver en Sumeria también, pero os he traído Egipto, lo que tal vez nosotros conocemos como el libro egipcio de los muertos, llamado verdaderamente La salida del alma a la luz del día, y el libro tibetano de los muertos, el Bardo Thodol, porque estos dos libros son un compendio, un tratado de lo que le pasa al alma una vez que ha dejado el cuerpo. De forma que estamos en otras civilizaciones totalmente diferentes, como son Egipto y como son el Tíbet,
Y en ambas civilizaciones se va a hablar de lo mismo, de que el ser humano tiene una vida, pasada esa vida, pues cuando muere, como ocurre en Egipto, y está aquí señalado en el papiro de Ani, pues el ser humano tiene que enfrentar un juicio. Es un juicio que va a definir cuál va a ser su futuro en el más allá. Entonces, en este juicio, lo que vamos a ver es una balanza con dos platillos. Y entonces aquí tenemos al difunto que va a observar su propio juicio delante de los dioses. Entonces, en este juicio, lo que ocurre es que lo que se va a pesar es el corazón del difunto frente a la pluma de la justicia o la pluma de la verdad. De manera que si el corazón pesa menos que la pluma, es porque ese ser humano ha llevado una vida justa y entonces puede pasar al reino de los dioses, a la menti. Y si ese ser humano todavía tiene muchas impurezas y su corazón pesa mucho, entonces aquí hay un monstruo, Amit, que se lo comerá y lo devolverá a la tierra para que vuelva otra vez a tener otro ciclo de vida. Bien, entonces, como decía, para todos estos pueblos, el conocimiento de los estados después de la muerte no era algo difuso, sino que eran conocimientos como muy precisos y que incluso estaban registrados en estos libros, como puede ser el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, en donde se explica al candidato qué es lo que se va a encontrar una vez que se muera, para que, como si fuese una hoja de ruta, un mapa, para que el candidato no se pierda y sepa cómo llegar por esos lugares tan difíciles a encontrar su camino. Y esto va a suceder tanto en el libro del Bardo Todol como en el libro egipcio, en el de la salida del alma a la luz del día. Bien, entrando un poco, bueno, ya hemos hecho una panorámica de que verdaderamente la reencarnación fue un conocimiento universal durante toda la antigüedad de la historia de la humanidad. Incluso lo podemos encontrar en la Cábala e incluso los primeros cristianos también hablaban de reencarnación al principio. Entonces, como digo, es un conocimiento muy compartido entre distintas civilizaciones de distintos momentos históricos. Y hay una cosa que yo quiero dejarlo también para reflexionar sobre la doctrina de la reencarnación, porque yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento sobre primero si existe Dios, ¿no? Pero para aquellos que piensan que Dios es una posibilidad, pues surge la siguiente pregunta: ¿cómo puede haber un Dios que sea injusto y que me haya hecho a mí nacer en un entorno tan favorecedor, tan afortunado, y haya hecho a otras personas nacer en unos entornos tan desfavorecidos, tan condicionantes, que están verdaderamente como haciendo que su vida no tenga muchas posibilidades, ¿eh? Entonces, ¿cómo puede haber un Dios que funcione así, que sea, vamos, casi un tirano, más que un Dios con tantos atributos de bondad, de justicia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es tal vez algo de las ideas que nos han hecho tal vez renegar de la religión, renegar de todos los sistemas religiosos, para aquellas personas que tienen ese sentido de la justicia y que no entienden que pueda existir la vida bajo estos parámetros, ¿no? Porque cuando alguien verdaderamente cree en el ideal de la justicia, pues cree que la justicia es posible y que este mundo se rige por ese valor entre otros, como decía Platón, ¿no? Que este mundo puede ser verdadero, justo, bello y bueno. Entonces, si nosotros en el fondo de nuestra conciencia creemos que la justicia existe y que es una realidad, pues hay muchas cosas que no nos encajarían en eso, ¿eh? Y la reencarnación viene de alguna forma a suplir ese vacío, porque con la reencarnación lo que se explica o lo que subyace en esta doctrina de la reencarnación es que en el fondo cuando el ser humano viene a la vida no viene de cero, no se ha creado un alma para que ese ser humano nazca,
sino que en realidad ese ser humano estuvo antes en un plano que los hindúes llamarían en un devacán, en un descanso, y vuelve a tomar cuerpo, pero esa alma es preexistente, ¿eh? De manera que las condiciones que tiene en esta vida de alguna manera son elegidas por él o son elegidas por la necesidad, es decir, por todo aquello que la persona necesita vivir para su evolución. Porque en la doctrina de la reencarnación lo que entiende es que el ser humano está en evolución y en esa evolución necesita experimentar muchas cosas, ¿eh? Y entonces es como que tiene que ver la realidad desde muchos ángulos diferentes. El actor tiene que encarnar todos los personajes, ¿eh? Tiene que ser el Rey Lear, y tiene que ser Hamlet, y tiene que ser Otelo, y tiene que ser tantas cosas para que tenga una experiencia completa de lo bueno, de lo malo, de tantas cosas, ¿eh? Entonces, nuestra encarnación en la Tierra tendría que ver con nuestra necesidad de evolución, ¿eh? Más que con un castigo o un premio, ¿eh? Con lo próximo que necesitamos, ¿eh? Y por eso la reencarnación está, estaría condicionada a dos cosas. Una es los ciclos, es decir, la materia se desgasta, y entonces hemos visto ya con Lavoisier, etcétera, que necesitamos como que algo se disgregue y se vuelva a juntar, y eso lo vemos en el cuerpo y lo vemos en todo. Nosotros comemos, vamos organizando proteínas, vamos organizando estructuras, las desorganizamos, organizamos nuevas proteínas y estamos siempre en ciclos, ¿eh? Porque la materia tiene como un tope para estar unida. Enseguida necesita disgregarse y hay que volver a reunirla, ¿eh? Entonces, ¿por qué el ser humano necesitaría perder un cuerpo y ganar otro? Dices, bueno, ¿para qué vamos a dejar uno y coger otro? Quedémonos con el mismo, ¿no? ¿Qué desperdicio energético de la naturaleza hacer esto? Bueno, pues en parte es una limitación de la materia que está sujeta a los ciclos de desgaste, y en parte es por lo que decimos, por la necesidad que tiene el ser humano de nuevas experiencias, ¿eh? Si nosotros vemos las sucesivas encarnaciones, como podemos ver en un niño que crece, cuando un niño crece, pues se le pone al principio ropita de bebé, pero nada, pasados unos meses hay que descartar esa ropita y ponerle otra, porque esa ya no le encaja, y pasados otra diferente, y pasados otra diferente, y resulta que el niñito va creciendo y necesita cosas diferentes. Entonces tal vez el hecho de encarnar en cuerpos diferentes es porque necesitamos cosas diferentes, necesitamos vehículos diferentes, ¿eh? Seres con una psique diferente cada vez, ¿eh? Y eso sería también otra de las razones aducidas del porqué de la reencarnación. Bueno, hemos hablado un poco de la justicia que significaría el que es como si considerar que esto es una carrera por la vida y que todos salimos como con condiciones diferentes, ¿no? Sería muy injusto plantear una carrera en donde unos salen pues llevando una bola de hierro atada y otros salen muy veloces, ¿no? Pero tal vez no sería una carrera que empieza ahora, sino que sería una carrera que empezó hace ya tiempo y cada uno lleva lo suyo. Tampoco parece muy justo el considerar la vida, si fuese solo una porción de vida, esta que nosotros tenemos ahora, el hecho de que nosotros vamos a lo largo de la vida generando muchísima experiencia, y cuando ya somos adultos, que tenemos como todas las capacidades, que ya hemos aprendido de todos nuestros errores, es como que, y ahora me tengo que ir, ¿no? Qué injusticia, esto parece una gran injusticia, que yo me tenga que ir así, porque es cuando mejor podría aprovechar la vida. Entonces, claro, si esto va a terminar definitivamente, sí que es una injusticia. Pero si no termina definitivamente, sino que de alguna manera estamos poniendo un break, ¿eh? Estamos poniendo la pausa
y volvemos otra vez a empezar desde donde lo dejamos, entonces no es ninguna injusticia, es un sumar experiencias. Y os he traído un libro oriental, porque en este libro oriental, que forma parte del Mahabharata, un libro hinduista, pues se va a hablar precisamente de reencarnación. Claro, aquí se habla mucho y muy extensamente de reencarnación. Pero una de las cosas que va a decirle Krishna a Arjuna es... dice, aquel cuya devoción y fe están acompañadas de las buenas obras, aunque no haya alcanzado la perfección, va después de la muerte al lugar de los justos, que todavía no alcanzaron la liberación. Allí habita dichoso durante muchísimos años, hasta que renace en condiciones a propósito para llegar a la ulterior perfección que lo aguarda. Puede renacer en una familia de sabios yogis, aunque semejante recompensa solo se concede a quien la merece por imperio de la ley. Allí, en la nueva vida, recobra las características que conquistó en la anterior, o sea, recobra todo lo del anterior y así reanuda las lecciones de la experiencia en el mismo punto en que las abandonó, para adelantar en su individual perfeccionamiento. Lo que una vez se adquiere no se pierde con la muerte, pues la esencia de lo adquirido y conquistado se infunde en la nueva personalidad del yo. Entonces esto es un poco lo que quiere decir, que en la reencarnación no hay esfuerzo perdido y todo lo que vamos avanzando en cada vida se va sumando para las siguientes. Y eso explicaría el hecho de personajes como por ejemplo Mozart, que con 6 años estaba tocando el piano y componiendo. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Pues se puede explicar si nosotros pensamos que es posible que todo eso que él, de lo que él era diestro y virtuoso en esta vida, es porque posiblemente ya lo había trabajado en otras vidas anteriores. Entonces no parte de cero, sino que parte de muchos conocimientos. Y eso también puede explicar muchas veces por qué nosotros tenemos facilidad para algunas cosas y somos totalmente negados para otras, como si verdaderamente hubiese cosas en donde ya nos hubiésemos desarrollado y otras que las vemos por primera vez o que somos muy inhábiles. Bien, en este libro, también en el Bhagavad Gita, nos va a dar una descripción de la reencarnación también. Y va a decir: así como el alma que reside en el cuerpo material pasa por las fases de infancia, juventud, madurez y vejez, así también, a su debido tiempo, pasa a otro cuerpo y en sucesivas encarnaciones volverá a desempeñar nueva misión sobre la tierra. Esto lo sabe quien conoce la doctrina interna y no se preocupa por lo que ocurre en este mundo transitorio. A la manera como el hombre abandona las ropas viejas para vestir las nuevas, abandona el morador el cuerpo viejo, y encarna en otro nuevo para él preparado. Bien, bueno, y también os quería hablar. Traer aquí todo un catálogo de libros para que veáis que la reencarnación ha sido ampliamente tocada y difundida de muchas maneras. Durante el Renacimiento, grandes filósofos como pudo ser Giordano Bruno van a hablar también entre todas las ideas que se recuperan en ese nuevo renacimiento de la antigüedad griega, pues una de ellas también va a ser la reencarnación, y también pues se va a ver en ese momento del Renacimiento un gran auge de toda esta forma de concebir el mundo. Bien, ¿cuáles son las características de la reencarnación? ¿Qué cosas podemos decir sobre la reencarnación? Como decíamos, el último, ya no pongo más. Madame Blavatsky, en el siglo XIX, ella estuvo estudiando en el Tíbet y es la que nos ha traído toda el conocimiento detallado sobre la reencarnación. Es decir, que en ella podemos estudiar todos los pormenores de lo que implica esta doctrina de la reencarnación.
porque ella nos va a explicar todas las cosas que aparentemente son incongruentes, que no sabemos cómo explicarlas, pues ella las va a ir explicando paso a paso. Entonces, entre las cosas que ella nos va a decir, por ejemplo, es que, como decimos, en realidad nosotros estaríamos eligiendo nuestras condiciones de vida, de la vida que vamos a vivir, y antes de que el ser humano llegue a la vida, tiene una especie como de visión de lo que va a ser su vida. Es decir, que cuando venimos aquí es como que el ser humano ya ha visto lo que tiene que vivir, es decir, lo que tengo que afrontar, lo que me va a pasar. De la misma manera que sabéis que se dice que cuando el ser humano está a punto de morir, ocurre y pasa delante de él toda una película con todo lo que ha vivido. Pero no es un diario así de a las 5 comí, a las 6 no sé qué, sino con todas las experiencias profundas y lo que nos han dejado, lo que ha destilado esa experiencia. Por lo tanto, en esa película veremos cosas de las que no éramos conscientes. Veremos muchas cosas de lo que hemos hecho, como si de alguna manera tuviésemos que pararnos a ver lo que hemos hecho. La vida no nos va a dejar irnos sin que seamos conscientes de lo que ha dado de sí nuestra encarnación, nuestra vida actual. Entonces esa es una de las cosas que se dicen en esta enseñanza, y se hace un símil entre lo que es el sueño y lo que es la muerte. Sabéis que para los antiguos griegos, por ejemplo, el dios del sueño era Hipnos, y era hermano del dios de la muerte, que era Tánatos, que es una manera de decirnos que de alguna forma lo que nosotros vivimos en el sueño, en pequeño, es lo que vamos a vivir en la muerte. Es decir, que son dos estados diferentes al de estar en vigilia, que tienen ciertos paralelismos o ciertas correlaciones. Y entonces aquí Blavatsky nos va a decir algo muy interesante, y es que condiciona mucho cómo hemos vivido nosotros la vida para lo que va a pasar después y cómo vamos a vivir la muerte. Si nosotros nos imaginamos el sueño, habría 3 tipos de sueños. Están los sueños caóticos, muy turbulentos, los sueños de sueño sin ensueño, en donde uno descansa y no pasa nada, y luego una tercera modalidad de sueño, que es el sueño lúcido, en donde uno es consciente en el sueño. Habría como 3 grados de conciencia en ese estado onírico. Y entonces también estas tradiciones nos hablan de que habría distintos estados de conciencia después de la muerte, y de que el estado de conciencia que nosotros vayamos a tener después de la muerte va a depender de las vivencias que tengamos aquí y ahora. Bien, entonces decíamos que estas tradiciones, esta doctrina de la reencarnación, dice que es importante cómo vivimos y qué pensamos, porque eso va a condicionar lo que vamos a vivir durante la muerte. De la misma manera que según es nuestro día de vigilia, es nuestro sueño, y cuando vivimos vidas turbulentas, nuestros sueños son muy turbulentos, y cuando vivimos vidas más tranquilas, nuestros sueños también son mejores. Es decir, que hay no son estados exactamente separados, sino que estarían comunicados en ese ciclo. Y por tanto, aquí viene una reflexión que también podemos hacer, que es la que hacen estas antiguas tradiciones, cuando hablan de que cuando una persona es muy materialista y no cree que haya nada después de la muerte, en realidad no va a encontrar nada después de la muerte. Es decir, que parte de que nosotros podamos vivir un estado después de la muerte con cierta conciencia dependerá de lo que hemos trabajado nosotros, nuestras ideas y nuestra conciencia ahora. No sé si todos habéis leído el libro El diario de Ana Frank, ¿no? Pero Ana Frank vivía en una casa en donde había una puerta falsa que estaba recubierta por un mueble. De manera que cuando alguien entraba ahí no veía nada más que el mueble, la casa, todo. Claro, mientras nosotros no pongamos conciencia en que detrás del mueble hay algo, nunca vamos a ver nada. Entonces,
nuestra mente es muy plástica en el sentido de que la realidad que vayamos a percibir va a depender de que primero tomemos conciencia de que pueda existir. Y por eso, para todos aquellos que tienen una mentalidad materialista y que piensan que no existe nada, en realidad lo grave es que puede que no encuentren nada más que una aniquilación total de la personalidad, porque no han enfocado su vida de manera que puedan dar esa posibilidad a que exista. Que me parece como urgente decirlo para que así también tomemos conciencia de que en realidad nuestro universo es mental y que nosotros, nuestra vida depende de nuestras ideas, y así como son nuestras ideas, pues es nuestra vida. Y esto lo llevo más allá porque dice así como son nuestras ideas, es nuestra vida y es nuestra muerte, porque lo que van a decir las doctrinas hinduistas, tibetanas, es que cuando uno va a ese estado de muerte, en donde se corta el hilo, que hablábamos de las parcas, pues van a venir dos estados. Un estado, primero, en el Kama Loka, que se llama, para purgar todo lo que... todas nuestras emociones y pensamientos, y luego posteriormente llegará el tiempo de Devachan, un tiempo de paz, de felicidad completa, de descanso, antes de volver a encarnar. Pero para eso, cómo va a ser nuestro Kama Loka y cómo va a ser nuestro Devachan depende mucho del estado de conciencia en que lo vivimos, porque puede ser nada, puede ser un sueño sin ensueños o puede ser un sueño lúcido. Y de ahí que este conocimiento de la reencarnación se enseñase en muchas escuelas de misterios, llamadas de misterios en la antigüedad, que también os lo dejo para que lo investiguéis, lo busquéis, porque en toda la antigüedad egipcia, griega, romana, existieron unas instituciones llamadas escuelas de misterio, que lo que hacían era proporcionar a los seres humanos una enseñanza de el más allá, de manera que en vida uno pudiese tener algunas seguridades de la existencia de ese mundo de los muertos sin tener que morir, llegando a esos límites en donde se vivían una serie de experiencias que hacían que la persona le pasase como a Er, como al del mito de Er, de Platón, que estuviese muerto sin estarlo, por tanto pudiese tener como una seguridad de qué cosas pasan al otro lado. Sabéis que muertes clínicas, pues hay libros que recogen todas las experiencias de todas las personas que han tenido una muerte clínica, lo que han visto, lo que no han visto. Y en el fondo, aunque nosotros no podamos tener la prueba, así como, yo qué sé, te vas a París y te traes el souvenir, ¿no?, de que has estado en París y dices, he estado en París, es verdad que no hay una prueba física de qué pasa después de la muerte, pero sí que es verdad que tenemos pruebas indirectas de tantas culturas que han hablado y que tienen cosas tan similares, siendo de épocas tan diferentes, de formas de pensamiento tan distintas, que en sí eso ya es una prueba indirecta, si se quiere, de la existencia de un acervo cultural común y de una serie de patrones comunes a la hora de interpretar la vida y de interpretar la muerte. Nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿y si existe la reencarnación? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo? Porque si yo me acordase todo sería más fácil. Bueno, esto de la memoria pues es delicado, porque muchos de nosotros no nos acordamos de casi nada. Y todos nosotros no nos acordamos de cuando teníamos un mes de vida, ni 2 meses de vida, ni 3 meses de vida. Es posible que ni un año. Y sin embargo, no dudamos que hemos sido bebés, pero en nuestra memoria no hay nada. Es decir, que no es como un argumento de peso, decir, como no me acuerdo, no debe existir, porque hay cosas de las que no nos acordamos y que sin embargo sí que existen, sí que han existido y sí que las hemos vivido. Bien, es verdad que
también nosotros de nuestra vida actual recordamos muy pocas cosas, porque recordamos esos momentos que han impactado en nuestra memoria. No recordamos, a ver, ¿hoy qué es? 16 de junio. El 16 de junio de 1997, ¿yo qué comí? No me acuerdo, ¿no? Ni qué estaba haciendo siquiera. No me acuerdo, ni podría volver a ese recuerdo, porque no lo he grabado. Hay tantas cosas que nosotros no grabamos que al final nuestra memoria está compuesta de impactos que han causado una experiencia, que han dejado una huella en nosotros, pero no tanto ya lo que sucedió. Y según nos cuentan estas tradiciones, habría una memoria del alma, que es la reminiscencia, que es la que nos permite como tener pequeñas intuiciones de que yo esto lo he visto antes, yo con esta persona estoy muy bien, con esta estoy muy mal. Y hay algo ahí, hay una afinidad, hay una desafinidad, hay algo que me llama poderosamente, hay otras cosas que no me dicen nada. Y entonces tal vez en esas cosas que no podemos racionalizar, que no podemos explicar lógicamente, hay algo de esa memoria que nos está hablando de una larga vida, ¿no? No solo acotada a este momento. Pero también tenemos que decir que según esta doctrina de la reencarnación, es imposible que nosotros nos acordemos, porque este cuerpo que nosotros tenemos hoy no es el que tuvimos en una encarnación pasada, si es que la hubo. De manera que este cerebro, que recuerda las cosas aquí físicamente, no puede nunca recordar algo que él no ha vivido. Por tanto, como nosotros no vivimos, o sea, como nuestro cuerpo no es el mismo que el otro cuerpo que tuvimos en otra vida, nuestra memoria de este cuerpo no puede acordarse de nada que sea de otra vida. ¿Entendéis el razonamiento? Entonces, es imposible que nosotros podamos recordar físicamente, o sea, con una memoria como a la que queremos acudir, ¿eh? Estamos hablando entonces de otro tipo de memoria, que sería esa reminiscencia del alma, esas pequeñas intuiciones que podemos sentir, que son inexplicables, podríamos decir. Yo quiero acabar con una idea que es un símbolo que aparece en muchísimas culturas también, Egipto entre ellas, que es el símbolo del ave fénix. El ave fénix es un ave mitológica que vive durante muchísimos años, 500 años, y luego llega un momento en que se inmola, se reduce a cenizas, y cuando está toda reducida a cenizas hay como una pequeña llamita que aparece, y a partir de esa pequeña llamita vuelve a resurgir todo el ave fénix, de manera que es como un símbolo del renacimiento, de algo que parece que se ha acabado, que se ha destruido, pero sin embargo a partir de ese rescoldo vuelve otra vez a surgir nuevamente. Y recuerda mucho a las teorías científicas actuales sobre el universo oscilante, es decir, que el universo apareció de la nada, de un punto, se expande, llegará un momento en que colapse, pero ese principio y final igual es ese final igual es el principio de un nuevo universo. De forma que estamos en un universo cíclico, como dirían los hindúes cuando hablan de Brahma y hablan de que el universo es como un dios llamado Brahma, y en realidad lo que existiría es una respiración de Brahma. Cuando Brahma expira, el cosmos se manifiesta, y cuando inspira, el cosmos se resume en sí mismo y deja de estar manifestado. Y eso que pasa en todo el cosmos, pues pasaría también a menor escala con todos los seres de toda la creación, entre ellos los seres humanos, que pues tendríamos un periodo de vida manifestado y un periodo de vida inmanifestado. Y los griegos hablaban del delfín, utilizaban el símbolo del delfín para hablar de la vida, ¿no? de la sucesión de vidas, cuando hablaban de que cuando nosotros vemos el delfín por arriba pensamos que está vivo, pero hay un momento en que se esconde bajo el agua y ya no lo vemos. No quiere decir que esté muerto, está en otro plano, está viajando en otra dimensión, pero luego vuelve otra vez a aparecer. Y tal vez pues el ser humano sería así, tendría esos ciclos de vida-muerte, en el sentido de aparecer y desaparecer. ¿Y cuál sería todo el sentido de todo esto? Pues el sentido que le daban los antiguos a
a esta transmigración sería el de la perfección del ser humano, es decir, la evolución de la conciencia, que el ser humano necesita ese despertar de la conciencia del que han hablado tantos sabios, y ese despertar de la conciencia, entre otras cosas, lo que implica es la inmortalidad consciente. Es decir, el ser humano, según todas estas antiguas tradiciones, es inmortal porque tiene una parte mortal que deja en la tierra, pero tiene una parte inmortal que es la que va de cuerpo en cuerpo. ¿Cuál sería el trabajo del ser humano? Sería darse cuenta cuando está encarnado de que es inmortal. Y esa conciencia de inmortalidad consciente, o sea, de ser consciente de que a pesar de que mi cuerpo se vaya a morir, yo no soy mi cuerpo, estoy más allá de mi cuerpo, es lo que se buscaba en todas estas escuelas de misterios. Buscaban verdaderamente llegar a un despertar tal de la conciencia que nuestra vida tuviese otro sentido, fuese más rica, más profunda, estuviese ya encaminada y pudiésemos como discernir lo importante de lo superfluo. Entonces yo desde aquí os invito a este viaje maravilloso de la conciencia, ya sea a través de la reencarnación o a través de cualquier, de ponernos en contacto con todas las enseñanzas de todos los sabios antiguos de Oriente y de Occidente, que todos han hablado de ese camino y de ese desarrollo personal de la conciencia del ser humano para ser mejor. Gracias.